Bienvenida, bienvenido desde donde quiera que te estés conectando a la distancia con nosotros, siéntete en tu casa. Esta pandemia nos ha dejado una lección importantísima. La iglesia no es este lugar. La iglesia está ahí donde tú estás hoy adorando al Señor. Así que vamos a unirnos en una comunidad a distancia en este día y vamos juntos a adorar al Señor. No te olvides que es tiempo también de seguir cumpliendo con la gran comisión. Es tiempo de compartir y llenar las redes sociales de la gloria del Señor. Así que por favor, aprieta ese botón y comparte con todos, absolutamente todos tus contactos de las redes sociales y vamos a unirnos en un canto de alabanza glorificando al Señor. Otra vez, bienvenido. Bienvenidos. Qué bueno que están con nosotros en este domingo 25 de julio para celebrar un culto a nuestro Señor. Durante toda esta pandemia no hay nada que haya parado nuestro corazón para que sigamos adorando a nuestro Señor. Este domingo será un domingo un poco diferente a todo lo que hemos hecho durante esta etapa de la historia humana. La tercera ola del COVID-19 es una ola que ha pegado profundo en nuestro país y especialmente en esta Ciudad de México. Y debido a los contagios de manera preventiva es que hemos decidido cuidar al equipo de trabajo que ha llevado a cabo todo lo que tú has visto en pantalla y han desarrollado todo esto que nos ha ayudado en nuestra edificación. Por lo que el día de hoy vamos a retransmitir un culto que celebramos el año pasado, específicamente el culto del día de Pentecostés, 31 de mayo del 2020. Notarás algunas diferencias, sobre todo diferencias técnicas, y ahí verás cómo este equipo de trabajo ha hecho una labor impresionante en cada vez hacerlo mejor para que tú veas y escuches de mejor manera el culto a nuestro Señor. Este equipo de trabajo sigue trabajando arduamente, a marchas forzadas, para que cuando regresemos presencialmente lo podamos hacer también virtualmente. Podamos tener esto que se ha denominado cultos híbridos. El equipo no precisamente está descansando, sigue trabajando, pero hoy los estamos cuidando para que ellos continúen haciendo su labor, haciendo el ministerio que el Señor les ha encargado para que tú y yo celebremos siempre a nuestro Señor. Así que, por favor, ora por el equipo de trabajo, ora por tu iglesia, ora por todo lo que estamos haciendo y te invito para que participes junto con nosotros y escuches y veas y vuelvas a revivir lo que el Señor nos dijo hace un año, pero que hoy se sigue volviendo relevante para nuestras vidas. Que el Señor bendiga a su pueblo. Buscarte a ti, Señor, para rendir mi corazón en alabanza a tu nombre y entrar en ti en comunión y escuchar tu dulce voz. Háblame hoy, háblame hoy. Obediente a tu palabra, hazme hacer tu voluntad y que tu senda siempre siga y que te agrade a ti, Señor. Hazme sensible a tu espíritu, hazme sensible a tu voz. Háblame hoy, háblame hoy, háblame hoy. Buscarte a ti, Señor, para rendir mi corazón en alabanza a tu nombre y entrar en ti en comunión y escuchar tu dulce voz. Háblame hoy.
hoy, háblame hoy. Hazme obediente a tu palabra, hazme hacer tu voluntad, y que tu senda siempre siga, que te agrade a ti, Señor. Hazme sensible a tu espíritu, hazme sensible a tu voz. Háblame hoy, háblame hoy, háblame hoy. Háblanos hoy, Señor. Queremos escuchar tu voz. Gracias porque nos permites estar este domingo en tu casa de oración, Señor. Queremos escuchar tu voz, queremos escuchar ese mensaje fresco que queremos recibir y poner en práctica, Señor. Reconocemos que no somos perfectos, Señor. Reconocemos que cometemos errores. Reconocemos que te faltamos a ti. También faltamos también a nuestros prójimos, Señor. Te pedimos que tú trabajes en nosotros, Señor. Recibe este culto, que lo puedas recibir desde lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Que lo puedas recibir como un olor fragante que pueda llegar hasta ti. Gracias, Señor, por la vida. Gracias porque nos permites estar aquí, reconociéndote como nuestro único y suficiente Salvador, Señor. Todo esto te lo pedimos y agradecemos. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Oh, deja que el Señor te envuelva con su espíritu de amor, satisfaga hoy tu alma y corazón. Entrégale a Jesús tu vida y su espíritu vendrá sobre ti, vida nueva te dará. Cristo, oh Cristo, ven y
alzamos nuestra voz con gozo, nuestra alabanza a ti. Con dulzura te entregamos nuestro ser. Entrega toda tu tristeza en el nombre de Jesús, y abundante vida hoy tendrás en Cristo, oh Cristo, ven y llénanos. Cristo, oh Cristo, llénanos de ti. En este día, Señor, nos acercamos a ti con humildad, reconociéndote como el Santo, Santo, Santo. Reconociendo, Señor, tu grandeza, tu santidad, tu señorío, y venimos en humildad postrados ante ti. Muchas gracias, Señor Jesús, porque tenemos vida y porque en tu nombre podemos alabar a nuestro Padre, porque en tu nombre podemos sabernos salvos, porque, oh Cristo, tu obra nos permite a nosotros vivir y tener sentido a nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo, porque has sido, eres y serás el impulso para nuestras vidas, porque nos has llenado, como hemos cantado, del amor de Dios, porque nos has consolado, porque en tiempos que lo hemos necesitado ha sido para redarguir nuestras vidas y también para inspirarnos a vivir y hoy a cantar y alabar y bendecirte. Bendito Trino Dios. En humildad y sencillez de corazón queremos decirte que te amamos. Cada uno de nosotros, allí donde estamos, ahí en nuestros hogares, con nuestras familias, o quizás hasta solos, Señor, pero nos sentimos muy bendecidos por tu presencia en nuestras vidas. Hoy venimos, Señor, ante ti, también para externarte todo aquello que surge de nuestro corazón. Porque, Padre, en tiempos que vivimos, necesitamos tu guía, necesitamos tu intervención divina en nuestras vidas. Hoy te damos muchas gracias, Señor, porque tú has permitido que en nuestras familias se pueda abrir espacios de oración, tiempos de alabanza, tiempos de reflexión en tu palabra, y que son la manera como tú has venido guiando, consolando, alentando a las familias. Y hoy te pedimos que siga siendo tu palabra la que nos rete, guíe para hacer solamente tu voluntad. En los hogares, Señor, te necesitamos. Necesitamos, por favor, tu bendición con los niños, que en casas donde están recibiendo tiempos, cuidados, atenciones de parte de sus familias, educación a distancia, Padre, que tú seas bendiciendo a nuestros niños, que en todo momento sea una oportunidad para que los papás, los abuelitos, seamos capaces de compartirle a nuestros hijos
lo que tú has hecho por tu pueblo, lo que estás haciendo hoy en nuestras vidas y lo que ciertamente seguirás haciendo en la vida de nuestros hijos. Te pido, Señor, que tú bendigas a los adolescentes que están también en estas luchas y esfuerzos de educación, de formación en casa, Señor, que esta etapa de vida ayudes a los papás a encauzarlos. Te pedimos por nuestros jóvenes que están estudiando, jóvenes que ya han concluido formación, jóvenes que trabajan, Señor, que tú los encauces y encamines para cumplir tus propósitos. Te pedimos por los matrimonios, Señor. Tiempos difíciles pueden estar ocurriendo en casas, en hogares, Señor. Necesitamos que en nuestras familias la presencia de tu Espíritu Santo sea la que guíe, consuele y aliente. Suplicamos, Señor, por nuestra iglesia, por las iglesias, Señor, por tu iglesia, Padre eterno, que tú nos permitas seguir sirviendo y atendiendo, Señor, a todas aquellas necesidades, que seamos capaces de responder conforme a lo que tú has planeado, conforme a todo lo que tú has designado, Señor, para que se cumpla en nuestras comunidades, que tú nos ayudes, Señor. Te doy muchas gracias porque hoy podemos estar aquí, un grupo de hijos tuyos. Te doy gracias por cada uno de mis hermanas, de mis hermanos. Te doy gracias por mi hermana Argentina, por mi hermano Nahum, por mi hermano Enrique, con mi hermano Shalom, que desde guiándonos como a un pueblo en la alabanza. Gracias, muchas gracias, Señor, porque hoy podemos cantar allí en nuestros hogares y somos ministrados por nuestros hermanos. Te suplico que tú bendigas las vidas y trabajos y esfuerzos cotidianos que cada uno de mis hermanos hace. Te doy muchas gracias por mis hermanos que también están trabajando utilizando los recursos tecnológicos, por mi hermano Alberto, por mi hermano Octavio, Señor, que están trabajando también, quizás en algunos casos a distancia, pero muy cerca, para tratar de que este mensaje que se ha de compartir, Señor, que tú, Señor, los uses para que lleguen hasta donde tú lo tienes designado. Gracias te damos por aquellos que tú, Señor, has llamado para compartir la palabra. Te doy gracias por nuestro pastor David. Gracias porque tú le has puesto en el corazón la palabra para este día y te agradecemos, Señor, que cada día tú nos has dado la oportunidad, Señor, de meditar, reflexionar. Señor, gracias por la guía que tenemos por nuestro hermano, Señor. Con nuestro hermano Arturo te bendecimos, Señor, y todo el consistorio, la junta de diáconos, todo el cuerpo, Señor. Hoy nos sentimos muy bendecidos de estar en tu casa, aquí, compartiendo y tratando de llevar un mensaje a tu iglesia, allí donde se encuentran. Bendícenos, por favor. Ayúdanos a entender los propósitos que tú tienes para nuestras vidas. Y hoy solo queremos suplicarte que sea tu Espíritu Santo guiando, consolando y motivando, Señor, para que entendamos cómo, cuándo, dónde quieres que compartamos tu palabra. Tu misión, Señor, nos las has dado. Ahora, Señor, estamos atentos y dispuestos, Señor, como un pueblo a servirte. Recibe, Señor, nuestra alabanza, recibe nuestra adoración y queremos, Señor, implorarte tu cuidado para todos aquellos que están viviendo tiempos de crisis. Algunos de nuestros hermanos, amigos, conocidos han sentido la batalla cuando su ser amado ha enfermado y algunos incluso ha fallecido su ser querido. Te damos muchas gracias porque tu consuelo ha estado con nosotros, con nuestras hermanas, con nuestros hermanos. Y hoy seguimos suplicando, Señor, por aquellos que hoy en día están en esa lucha. Que seas tú también, como lo has sido con nuestras hermanas y nuestros hermanos, el Consolador. Gracias, Padre, porque tú eres nuestro recurso. Gracias, oh Dios, porque tú eres nuestra fuerza y aliento para seguir viviendo. Que a nadie de tus hijos nos falte el ánimo, Señor. Que a ninguno, desde el más pequeño hasta el mayor, pueda sentirse débil
o solo o triste. Que sea siempre tu guía, Señor, bendiciendo a tu pueblo. Y esta semana la iniciamos confiados, seguros, sabedores, Señor, de que no estamos solos, de que desde el día en que tú, Señor, nos llamaste, desde siempre, Señor, hemos sabido así, que tú has estado con nosotros y por nosotros. Te bendecimos, Padre, y agradecemos este día en el que podemos juntos, como iglesia, alabar y bendecir tu santo nombre. En Cristo Jesús oramos y te bendecimos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Bendíceme, Señor, con tu espíritu. Bendíceme, Señor, con tu espíritu, y déjame sentir el gozo de tu amor, momento tras momento, Dios. Y déjame sentir el gozo de tu amor, momento tras momento, Dios. Envíame, Señor, con tu espíritu. Envíame, Señor, con tu espíritu. Y déjame sentir tu corazón de amor y al mundo proclamarlo, Dios. Y déjame sentir tu corazón de amor y al mundo proclamarlo, Dios. Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación y se siente el Espíritu de Dios. Hay sanidad, liberación y se siente el Espíritu de Dios. Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación y se siente el Espíritu de Dios. Hay sanidad, liberación y se siente el Espíritu de Dios. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Si te acabas de conectar hace muy poco o te conectaste después de la bienvenida, estarás percatándote que algo extraño está pasando. No está pasando nada relativamente extraño, solamente que hoy el culto que estamos teniendo es un culto que, como aparece ahí, está siendo retransmitido. Este culto se celebró el 31 de mayo y hoy, debido a esta tercera ola de la pandemia y cómo los contagios han ido en aumento y han ido creciendo, es que preventivamente hemos decidido guardar al equipo de trabajo, cuidarlos para que sigan haciendo su labor. Eso no significa que no estén trabajando, están trabajando a marchas forzadas para que cuando regresemos todo absolutamente esté listo para que tú y yo celebremos el culto de manera segura, pero no solo eso, sino también lo sigamos haciendo de manera virtual. Así que te sigo invitando, por favor, para que sigas compartiendo todos los contenidos que tú encuentres en las redes sociales y que creas que puedan traer una palabra, un canto, un algo de esperanza para todas las personas que tienes en tus redes sociales.
No olvides, durante toda la semana seguiremos compartiendo todos los contenidos a los que tú ya estás más o menos acostumbrado, y te pido por favor que todo lo que veas, por favor, compártelo. Y muy importante también, no olvides que como iglesia seguimos trabajando. Próximamente tendremos el Congreso Alabanza Suprema, próximamente tenemos también la Escuela Bíblica de Vacaciones, y próximamente también tenemos este gran concierto, gran festival de música que se llama El Vive. Como iglesia seguimos trabajando, y Dios mediante la próxima semana, si todas las condiciones se dan, estaremos nuevamente en vivo, nuevamente en un nuevo culto para celebrarlo junto contigo. Así que te invito por favor que le mandes un like a todo el equipo de trabajo, mándales un corazón, y por favor sigue cuidándote, sigue teniendo tu sana distancia, sigue haciendo todo lo necesario en los protocolos de salud para que pronto, muy pronto, tú y yo regresemos a adorar al Señor. Que el Señor siga bendiciendo a su pueblo. Qué gusto nos da el poder saludarles desde esta ciudad, Santiago de Querétaro. Dios los bendiga en perfecta paz. Esperamos Tere y yo, con la gracia de Dios, poder estar en nuestra querida iglesia Puerta de Salvación. Tan pronto los cultos sean ya en forma presencial. Dios ha sido misericordioso con nosotros, y a pesar de la pandemia, que para muchos ha sido muy difícil, una gran prueba de Dios. Yo le he dicho a nuestro pastor David Silva que para nosotros ha sido una gran bendición. Dios ha creado muchas cosas que ahora podemos gozarnos aun estando a la distancia. Podemos ver cultos, devocionales, conciertos. Nos sentimos en nuestra querida iglesia. Les queremos mucho, les extrañamos mucho. Les mandamos un fuerte abrazo a cada uno. Gracias. En esta dinámica que estamos viviendo de sana distancia, que nos encontramos juntos a la distancia, tenemos la bendición de poder seguir ofrendando y en obediencia entregando nuestros diezmos. Esto lo podemos hacer a través de la cuenta que aparece en sus pantallas, que es una cuenta de Bancomer, en el cual lo único que les vamos a pedir para identificar los depósitos que vienen de parte de la iglesia es que le agreguemos 50 centavos, la cantidad más puntos 50 centavos, y con esta diferenciación en cuanto al depósito vamos a saber que estas son las ofrendas o los diezmos que vienen de la iglesia. También va a aparecer un correo en el cual ustedes pueden mandar su comprobante del depósito. Que Dios los bendiga.
La lectura para esta tarde de domingo la encontramos en el libro de Hechos, capítulo 1, versículos 6 al 11. Hechos 1, del 6 al 11. La palabra de Dios dice así. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel este tiempo? Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder, y cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: Varones Galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Según los datos originales del principio de esta pandemia, hoy sería el último día que estaríamos como iglesia en nuestra casa. Se nos había dicho en algún momento que seguramente en el mes de junio ya podríamos regresar a la iglesia. La siguiente semana la información empezó a cambiar y nos dijeron que probablemente para mediados de junio. La siguiente semana las cosas comenzaron a cambiar y nos dijeron que probablemente en julio. Total, que en este momento no sabemos cuándo vamos a regresar a la nueva normalidad. Y esta expresión de la nueva normalidad es lo que hoy está permeando prácticamente toda la información, y todos nos estamos preparando mentalmente para la nueva normalidad. Como si esta expresión fuera verdaderamente nueva. Todos los seres humanos experimentamos o tenemos lo que se denominan experimentos naturales, que nos llevan a lo largo de nuestra vida a nuevas normalidades. Podemos empezar con nuestra primera nueva normalidad cuando nacemos. Hemos estado 9 meses en el vientre de nuestra madre, acostumbrados a recibir el alimento, el cobijo, y de repente un día llega el momento en el que nuestra madre tiene que dar a luz, y para nosotros viene la nueva normalidad. Somos despertados abruptamente a una nueva normalidad a través de una nalgada. Bueno, eso pasaba en épocas de gente de mi edad. Pero despertábamos a una nueva normalidad en la que sentíamos frío, sentíamos hambre, sentíamos sueño, y teníamos que llorar para decir que lo que está pasando no es normal. No era lo que estábamos acostumbrados al principio de nuestra vida, así que teníamos que acostumbrarnos, o tuvimos que acostumbrarnos a la nueva normalidad. Y de ahí podríamos poner toda clase de ejemplos, pero quisiera saltarme un poco el tiempo hasta que llegamos al momento en el que salimos de la escuela, tenemos que buscar trabajo y nos damos cuenta que la vida no era tan fácil como cuando la teníamos en casa. Y entonces tenemos que adaptarnos a la nueva normalidad. Antes la normalidad era desear unos tenis o desear una cosa y nuestros padres nos las daban. En esta nueva normalidad la cosa cambia. Y como que ya no nos gustan los mismos tenis que nos gustaban antes. Como que ya no nos volvemos tan exigentes con las cosas que necesitamos. Como que incluso podríamos acostumbrarnos a comer 2 veces al día. Después avanza el tiempo y nos casamos y llega un punto en el que tenemos un hijo o una hija, y entonces la nueva normalidad viene y te avisan los que saben: duerme bien, descansa en este momento, porque una vez que tienes un hijo no vuelves a dormir igual. Uno piensa que eso no es cierto, pero cuando llega la nueva normalidad y llega el niño a casa, uno se da cuenta de que uno era feliz antes y no le habían uno avisado. Que ahora hay que desvelarse y ahora hay que estar preocupados. Y uno dice, bueno, crecerá y las cosas serán diferentes. Y crecen y los problemas crecen y los desvelos crecen y las preocupaciones crecen.
Avanza uno de edad y llega el punto en el que los hijos se van. Y entonces se genera eso que se denomina el nido vacío y entonces viene una nueva normalidad. Estábamos acostumbrados al bullicio, estábamos acostumbrados a que los hijos regresaran, estábamos acostumbrados a un montón de cosas y de repente nos quedamos como cuando empezamos. Y eso se vuelve una nueva normalidad. Avanzan los años y en lugar de que los hijos vengan a casa, nosotros tenemos que ir a casa de nuestros hijos. Y entonces viene una nueva normalidad. En realidad, hermanos, estas nuevas normalidades es una cosa a la que estamos acostumbrados plena y absolutamente. Esto que hoy se nos vende como una nueva normalidad no es una cosa que para ti o para mí sea extraño. Realmente todos nosotros hemos entrado en diferentes nuevas normalidades. Cuando has perdido un ser querido, entras en una nueva normalidad. Cuando cambias de ciudad, cuando cambias de trabajo, cuando cambias de casa, cuando las cosas que suceden alrededor empiezan a modificarse, entras en una nueva realidad. Y entonces, en esta nueva realidad, todos los seres humanos hemos tenido que adaptarnos. Lo que hoy nos dicen es que en esta nueva normalidad nos tenemos que adaptar. Y yo digo, ¿de verdad creen que no lo sabemos? ¿En serio creen que no estamos adiestrados como seres humanos para adaptarnos a las nuevas realidades que la vida nos impone? Así que no, esto no es algo que para nosotros sea desconocido, ni siquiera es algo que para nosotros realmente sea nuevo. Estamos acostumbrados como seres humanos a vivir nuevas realidades, nuevas normalidades. Pero todo este experimento natural que sucede alrededor de nosotros no es otra cosa más que algo externo, algo que es y que tiene que suceder por todo lo que sucede externamente. Hoy por un asunto de salud, por un virus que nos está quejando, pero mañana serán por diferentes causas que tendremos que acostumbrarnos a nuevas normalidades. ¿Cuál es la verdadera nueva normalidad que impone un cambio serio y verdadero? Hoy, 31 de mayo, día de Pentecostés, para nosotros es un día en el que vamos a recordar lo que verdaderamente es una nueva normalidad. Dicen los que saben y se han tratado de meter mucho al texto de esta mañana, Hechos capítulo 2, que este pasaje se dio en tiempo real un 31 de mayo. Si eso es verdad, quiere decir que hoy específicamente estamos recordando el día exacto en el que el día de Pentecostés se dio. Jesucristo le había dicho a sus discípulos que tuvieran una especie de cuarentena, de la cual ya platicamos. Y en esa especie de cuarentena, el Señor se fue revelando a sus discípulos. Y esos discípulos vivían en una normalidad. La normalidad en la que vivían era una normalidad en la que primero estaba Jesús, después muere Jesús, después resucita Jesús, y ellos se tienen que estar acostumbrando a este asunto externo de las nuevas normalidades. Y después el Señor Jesús les dice, y ahora se van a tener que acostumbrar a que no voy a estar con ustedes. La nueva normalidad para ustedes es que no voy a estar con ustedes. Esa será la nueva normalidad. Por eso entonces ustedes tienen que ir a Jerusalén y van a esperar ahí ese momento donde venga la verdadera nueva normalidad. 50 días después de la Pascua, esto prácticamente es lo que duró la cuarentena de los discípulos, 50 días. Nosotros llevamos hoy 68 oficialmente. Algunos de ustedes llevan más, algunos quizá menos, pero llevamos 68 días. Ellos tomaron 50 días para el día de Pentecostés. Nosotros prácticamente llevamos 68 y contando. Así que cuando llega el momento, dice el versículo 1 del capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Es súper interesante que en medio del pensamiento del doctor Lucas
va trayendo una línea muy clara entre la crucifixión, la resurrección, la ascensión y el día de Pentecostés. En realidad podemos seguir el hilo de manera bastante clara, pero cuando llegamos a este momento, llegamos al momento que he denominado la verdadera nueva transformación. Esta es la verdadera nueva normalidad. Todas las nuevas normalidades de las que hemos hablado y que vendrán más adelante son nuevas normalidades que suceden por un asunto externo, por una influencia externa. Pero esta nueva normalidad es una nueva normalidad que sucede por algo interno, por algo que verdaderamente transforma. En la nueva normalidad humana tendremos que acostumbrarnos a lavarnos las manos, cosa bastante extraña, que hoy tengamos que acostumbrarnos a lavarnos las manos. Tendremos que acostumbrarnos a ser muy selectivos con quienes o a quienes más bien abrazamos, y abrazamos en serio. Seremos muy selectivos a partir de este momento en quienes saludamos de beso. Pero esto es un asunto externo. La llenura del Espíritu Santo, amados hermanos, es un asunto interno, en el que el Señor dice: yo los voy a dejar, pero enviaré al Espíritu que estará con ustedes. Y por lo que pasa más adelante y cómo se explica más adelante, y específicamente el apóstol Pablo cómo lo explica, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Así que entonces, aquí está sucediendo algo verdaderamente diferente. No se trata de acostumbrarse a una cosa externa, sino se trata de acostumbrarse a una cosa interna. En este caso, lo que sucede y la manifestación primera es lo que se denomina la glosolalia. Es decir, esta posibilidad de hablar en otros idiomas sin que se anticipe ni Harmon Hall, ni nadie se anticipa a eso. Es una manifestación espiritual y es un milagro que Dios manifiesta, en este caso en sus hijos, los cuales estaban en casa justamente como Jesucristo les había dicho. Así que cuando viene la manifestación del Espíritu Santo, viene un viento recio, dice el texto, viene un estruendo y entonces aparecen y vienen estas lenguas en ese momento. Y aquí es donde sucede verdaderamente el milagro. Una cosa que no es natural en el ser humano y que no tiene que ver con una adaptación natural, sucede en este momento. El Espíritu Santo llena a las personas que estaban en ese lugar. En realidad el texto no dice exactamente cuántas eran. Algunos piensan que eran solamente los 12 discípulos, algunos piensan que eran los 120 o algunos piensan que había muchos más. El texto no dice exactamente quiénes eran. Lo que dice es que estaban todos unánimes juntos. No sabemos el espacio en el que estaban, no sabemos exactamente en qué lugar estaban, pero lo que sabemos es que estaban juntos. Y a esos que estaban juntos son los que son llenos del Espíritu del Señor. Y aquí es donde viene la diferencia. ¿Cómo se acostumbra uno a usar el gel antibacterial? No podemos comparar eso con pensar en cómo se acostumbra uno a tener la presencia de Dios dentro de uno mismo. Son cosas completamente diferentes. Pero lo que era el ser humano hasta ese momento y lo que los discípulos eran hasta ese momento, dejaron de ser justo en el capítulo 2. Porque entonces ahora su nueva normalidad no era solamente ser ellos, sino tener la presencia de Dios. Y junto con la presencia de Dios a través de su Espíritu, los dones que vienen a través del Espíritu. Y la pregunta es, ¿cómo se maneja eso? ¿Cómo podríamos manejar eso? Hay una diferencia entonces, y hay algo que sucede en esta nueva normalidad. Y entonces, quisiera que viéramos ¿cómo se manifiesta esta nueva normalidad en estos discípulos? Por supuesto, nosotros sabemos lo que pasa a continuación, pero quiero llevarlos a la última parte del capítulo 2, después de la predicación de la gente, después de la predicación del apóstol Pablo, en lo que podría ser, de alguna forma, el resumen que hace Lucas de cómo se vivió esta nueva normalidad. Capítulo 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados,
Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Este es el resumen, amados hermanos, de la nueva normalidad. Reciben al Espíritu Santo, comienza a haber dones, comienzan a sentir el poder del cual hablamos hace 8 días, esta capacidad de hacer aquello que tenían que hacer, que no es natural, sino que viene dada por el Señor. Y luego lo que sucede es que la gente comienza a reconocer a Jesucristo como Salvador por millares. Y al reconocerlos por millares, entonces dice el texto, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La nueva normalidad con la presencia del Espíritu de Dios en ellos es que ellos tenían que seguir escuchando y siendo edificados a través de las palabras apostólicas. Evidentemente entendemos que eso significa que los apóstoles tenían por encima de todas las cosas la palabra de Jesús en su memoria, en su mente. Y el Espíritu Santo, según Jesús había anticipado, les iba a decir en su momento y les iba a recordar en su momento sus palabras. Así que en este momento, teniendo ahí a los 12 apóstoles, bueno, a los 11, ya estaba el 12avo, pero ahí tenemos un poco de dudas al respecto, pero al estar ahí los 12 como una forma genérica de hablar de los apóstoles, los tenían ahí y lo que dice es que perseveraban en la doctrina. Esto era una cosa que no era normal, no era común. Era una nueva normalidad. Si ahí estaban los apóstoles, la gente, dice el texto, que habían creído y que eran por millares, perseveraban, estaban continuamente buscando la doctrina de Jesucristo a través de los apóstoles. De ahí se origina la idea de que nuestra doctrina es una doctrina apostólica. Pero el hecho de perseverar constantemente en la doctrina tiene que ver con algo que no está en la naturaleza humana. Tiene que ver con algo que está en algo que el Señor ha infundido en nosotros y a lo que tenemos que acostumbrarnos. Hoy, en medio de esta nueva circunstancia que vivimos, los maestros de primarias, secundarias, preparatorias, universidades, incluso de posgrados, han tenido que estar aprendiendo cómo manejar las plataformas para que sus niños puedan aprender, sus alumnos puedan aprender. Algunos han tenido algunos deslices al no darse cuenta que su micrófono no estaba apagado o su video no estaba en pausa y han sufrido descalabros por ese tipo de detalles. Pero eso no es una cosa diferente a lo que pasa dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia, los maestros de escuela dominical, los maestros de los niños, de los jóvenes, de las mujeres, de todos han tenido que hemos tenido que aprender a hacer un montón de cosas y entre que aprendemos, la curva de aprendizaje en algunos se extiende mucho más o en algunos es más corta, pero el tema es que tenemos que perseverar en la doctrina de los apóstoles. Y muchos de nosotros hoy en nuestra casa estamos insistiéndole, como lo hacíamos hace unas semanas con nuestros hijos para ir a la iglesia, les insistimos también para que se conecten, para que estén con nosotros en el momento de la transmisión, para que estén con su maestro en clase, para que mientras están en clase y apagan el micrófono y apagan el video, también estén ahí. Porque seamos sinceros, ¿cuántos de nuestros hijos hemos visto que reciben clase en cama? Solamente pasan lista, bloquean el video, bloquean el audio y están en cama y uno les dice, oye, ¿qué estás haciendo? Tomando clase. Pero esto no es diferente en la parte de nuestra vida espiritual, porque necesitamos justamente este desarrollo y este crecimiento doctrinal y muchos de los que estamos en nuestra casa estamos deseosos de seguir escuchando y parece no normal, parece no natural, pero es algo que necesitamos internamente, que deseamos y que estamos procurando encontrar de diferentes formas. Hoy hay muchísimas transmisiones que están en la red y muchos de nosotros escuchamos y vemos absolutamente de todo un poco.
porque estamos necesitados justamente de esta doctrina de los apóstoles y necesitamos seguir perseverando. Pero luego dice, no solamente perseveraban, sino que en la doctrina de los apóstoles, sino que además dicen la comunión los unos con los otros. En los versículos primeros del capítulo 2 dice que estaban unánimes juntos. Es decir, todos estaban unidos en estar reunidos ahí porque estaban esperando la promesa del Señor. Pero después de la presencia del Espíritu Santo, la palabra cambia. Y ya no solo están juntos, sino dice el texto que están en comunión unos con otros. Estamos hablando de millares de personas. Seguramente no estaban las millares de personas juntas, pero toda la iglesia estaba en comunión, estaba junta. Y eso es algo que las personas no entienden en este momento. ¿Cómo es que la iglesia, cómo es que los que nos reunimos físicamente en algún templo estamos necesitados de ir a la iglesia? Estamos necesitados de estar en la compañía de los santos. ¿Cómo es que aún nos buscamos estando fuera de la iglesia y no pudiendo salir? ¿Cómo es que nos buscamos por WhatsApp? ¿Cómo es que nos buscamos por las diferentes estrategias que tenemos para poder estar juntos en comunión? La semana pasada salió un experimento de un fotógrafo, seguramente alguno de ustedes lo vio en las redes, que se llevó un letrero que decía, ¿qué es lo que deseas hoy? Y entonces lo ponía en el piso, ponía la cámara enfocando hacia arriba y la gente empezó a poner en las ventanas letreros que decía qué es lo que quería. Y evidentemente esas imágenes eran conmovedoras porque salió una mujer mayor que decía abrazar a mis hijos. Salían unos niños diciendo quiero ir a la escuela. Pero sale un letrero específicamente de una mujer que pone quiero ir a mi iglesia. Y hay muchos que en este momento todavía no entienden cómo la gente quiere ir a la iglesia. Porque la nueva normalidad que está en nosotros, hermanos, en aquellos que hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Salvador, tiene que ver con tener la presencia del Espíritu de Dios en nosotros. Y eso nos lleva y nos invita a que nuestra nueva normalidad sea estar en armonía y en comunión con nuestros hermanos. Todavía hay gente que no se explica cómo muchos de nosotros podemos estar en nuestra casa con nuestra familia y todavía seguir sonriendo. Porque nuestra nueva normalidad, hermanos, en nuestra nueva normalidad está la presencia del Espíritu de Dios, el cual nos invita constantemente a hacer lo correcto delante del Señor. Y esta iglesia que estaba en comunión no era una iglesia que no tenía dificultades, era una iglesia que tenía la capacidad del Espíritu de Dios de resolver sus dificultades. No estoy diciendo que no tengamos problemas dentro de la iglesia, pero sí tenemos la capacidad de resolverlos. Tenemos la capacidad de ofrecer disculpas y tenemos la capacidad de ofrecer el perdón. Tenemos esa capacidad no porque sea natural, sino porque viene directamente de la presencia del Espíritu de Dios. Lo natural es mantenerse enojado con una apariencia de felicidad y de cortesía. Y lo natural es que cuando lo tengas a modo, entonces se la cobres. Eso es lo natural. Pero la nueva normalidad impone la presencia del Espíritu de Dios que nos mueve y nos conmueve a hacer lo que es correcto delante de Dios. Y eso es justo lo que pasa en la iglesia, que nos da la posibilidad de vivir en compañía y comunión los unos con los otros. Pero insisto, el factor clave de este asunto, hermanos, no es un asunto externo, sino es un asunto interno, es un asunto que proviene directamente de Dios. El amor, que es un asunto interno, es lo que nos permite tener esta capacidad de conmovernos. ¿No es cierto tú que eres papá, que algún día estableciste alguna disciplina con tus hijos y cuando estuviste hablando con ellos y si es que usaste el cinturón o no lo usaste, pero cualquiera que haya sido la disciplina que ejerciste con tus hijos, te mostraste delante de ellos firme, fuerte, seguro, y cuando se dieron la vuelta, ¿se te salió la lágrima? Y ojalá no se volteara en ese momento, porque si se voltea en ese momento ve la fragilidad y el dolor que te causó la disciplina.
porque dentro de ti hay un profundo amor hacia tus hijos. Esta es la nueva normalidad de aquellos que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor, los que tenemos la presencia del Espíritu de Dios, que tenemos esto dentro de nosotros que nos conmueve y nos mueve justamente a vivir en compañía y en comunión los unos con los otros. No era fácil vivir con más de 1000. Aquellos que tienen roomies y que tienen 3 o 4 roomies, no es tan fácil vivir con los roomies, sobre todo cuando no planchan, no lavan y no hacen de comer. Eso es bastante complicado. Vivir con más de 2, con más de 3, con más de 1000, pues debe ser una cosa verdaderamente compleja. Pero la comunión que tiene que ver con esto es algo que fundamentalmente tiene que ver con el propósito al que fuimos llamados. Sí tiene que ver con estar en compañía, pero sobre todo tiene que ver con el propósito. Así que los que estaban ahí no solo perseveraron en la doctrina, sino que estaban en comunión los unos con los otros. Y luego dice el texto, además, que estaban también en comunión juntos en el partimiento del pan. Hay mucha discusión respecto a cómo hay que interpretar este texto. Hay 2 posibilidades de interpretación. La primera tiene que ver específicamente con la cena del Señor. Algunos dicen que este versículo, que me parece resume todo el capítulo 2, es un versículo que está hablando de la vida litúrgica de la iglesia del primer siglo. Porque justamente habla de la enseñanza, de la doctrina, de la comunión de los hermanos, del pan y también de las oraciones. Parece para muchos que esto tiene que ver específicamente con la Santa Cena. Y evidentemente hay argumentos para interpretar de esta forma este texto. Hay algunos otros que piensan que tiene que ver no con la Santa Cena, sino realmente con la comunión que se derivaba también en compartir el pan, el compartir la mesa. No está muy claro específicamente a qué se refiere y la mayoría se inclina a pensar que tiene que ver con la Santa Cena. ¿No te has percatado cómo en todo este tiempo has necesitado la comunión de la Santa Cena? ¿Cómo has necesitado participar del sacramento? Para nosotros como creyentes esto no es normal. Para nosotros no es normal no participar del sacramento. Y una de las cosas que queremos hacer cuando regresemos a la iglesia el día que sea es participar justamente de la comunión. Trabajamos en la posibilidad de que esa comunión sea lo más sana posible, sanitizada de una manera adecuada, que no pase por manos, que no pase por diferentes procesos para que todos estemos seguros. Pero lo cierto es que tenemos que trabajar en eso porque todos nosotros, aquellos que hemos recibido al Señor y que tenemos al Espíritu dentro de nosotros, sabemos que necesitamos la fortaleza que proviene del sacramento. Sabemos que lo deseamos, que lo necesitamos, no porque sea normal. En la normalidad seguramente eso no lo necesitaríamos, pero en la nueva normalidad del creyente es donde sí verdaderamente necesitamos eso. Y además dice que no solamente en el partimiento del pan, sino también en las oraciones. Una de las cosas a las que más hemos recurrido durante este tiempo tiene que ver a este medio de gracia que es la oración, el contacto con Dios. ¿Cuántas veces y de qué manera has tenido que orar en este tiempo por tus hijos, por tu trabajo, por las circunstancias que suceden alrededor? Y para muchos eso no es normal. Y sin embargo, para nosotros como creyentes, eso es lo normal. Hay una diferencia entonces entre ser un creyente normal y ser un creyente no normal. El creyente normal es un creyente que está buscando siempre la edificación a través de la enseñanza. Es un creyente que está buscando la comunión con los hermanos. Es un creyente que está buscando participar de los medios de gracia como son el sacramento de la Santa Cena y las oraciones. Ese es el creyente normal. El creyente normal busca alabar a Dios de muchas y diversas maneras. Esa es la nueva normalidad. Eso es la nueva normalidad que verdaderamente proviene del interior y proviene como un don que viene directamente de Dios. Lo que será para el mundo hoy la nueva normalidad, hermanos, para nosotros será simplemente un ejercicio de adaptación.
complejo, difícil, pero será solo eso, un ejercicio de adaptación. La verdadera nueva normalidad proviene cuando ya no eres tú, sino es Jesucristo en ti. El verdadero reto de la nueva normalidad es cuando ya no es tu voluntad, sino la búsqueda de la voluntad de aquel que te llamó. El verdadero reto de la nueva normalidad es cuando ya no estás buscando tus propósitos, sino los propósitos de Dios. El verdadero reto de la normalidad es cuando ya no estás buscando agradarte a ti o agradar a los demás, sino estás buscando agradar a Dios. Eso sí es verdaderamente difícil de adaptarse a esa nueva normalidad, porque la lucha interna entre el viejo hombre y el nuevo hombre es tenaz y es fuerte. Pero gracias damos a Dios porque el día de hoy recordamos un momento en el cual el Señor envió a su Espíritu para capacitarnos y, como dijimos hace 8 días, para darnos el poder. Probablemente tú estás pensando que tú no vas a poder con esa nueva normalidad. Porque en los creyentes que no aceptan esta nueva normalidad, el domingo viven la nueva normalidad y entre semana viven normal. Pero vivir cotidianamente la nueva normalidad es el reto, amados hermanos, que nosotros tenemos. Y que lo que va a esperar la sociedad y el mundo en este momento es cristianos nuevos, normales, que tengan la presencia del Señor, que vivan con la presencia del Señor y que estén dispuestos a hacer la voluntad de Dios bajo cualquier circunstancia. Pero eso nos da la posibilidad de que verdaderamente con el Espíritu de Dios todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. La nueva normalidad del creyente, amados hermanos, es que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que cuando termine todo esto y podamos salir de nuestra casa, tendremos que adaptarnos, pero seguiremos viviendo y tendremos que seguir viviendo como cristianos normales, llenos del Espíritu de Dios, manifestando los dones, manifestando el amor de Dios, manifestando todo aquello que el Espíritu de Dios ha puesto en nosotros, porque eso es lo normal en la vida de los creyentes. Que el Señor nos bendiga. Hay poder, poder, sin igual poder.
Al iniciar el culto de esta mañana, Señor, entonamos una alabanza que decía, háblame hoy. Gracias, Señor, porque tú has hablado en los labios de nuestro pastor este mensaje de poder, Señor. Gracias por este mensaje que en estos últimos momentos tuyos aquí en la tierra nos dijiste que no íbamos a estar solos, que íbamos a tener un consolador. Gracias porque esta promesa que hacemos nuestra al recibirte como nuestro Salvador, podemos gozar que tenemos al Espíritu Santo que nos da ese poder, Señor. Gracias también porque a través de este poder nos permite ser testigos de que te conocemos, Señor. Gracias porque podemos ser testigos aquí en la Ciudad de México, en América y en el resto de la tierra, Señor. Y esta última promesa en el que tú vas a regresar, así como te vimos ir, vas a regresar, Señor. Y tenemos esa esperanza, que pronto te veremos regresar entre las nubes. Y tenemos la convicción en que todo lo podemos en Cristo Jesús. Amén. Aquel que mi victoria es,
Ha habido momentos en este tiempo, Señor, que creemos que no vamos a poder, que creemos que no podremos seguir en nuestra casa, que creemos que nuestros negocios no podrán seguir estando cerrados, que no podemos en ocasiones con nuestra relación familiar, que no podemos vivir de acuerdo a tu voluntad en medio de este momento. Hay momentos en los que creemos que no podemos, pero también, Señor, hoy sabemos que eres tú quien nos ciñe de poder, de este poder que viene de lo alto, un poder que, como acabamos de leer, solamente proviene de ti, es total y absolutamente divino. Por eso te damos gracias y por eso te bendecimos, porque al habernos llamado también nos has equipado para soportar y vivir en medio de estas circunstancias tan difíciles que tú has puesto para nosotros. Estamos seguros, Señor, que al final de todo esto podremos dar testimonio de que hemos podido hacer tu voluntad. Y podemos ser testigos, Señor, junto a nuestra casa, más allá de nuestra casa o más allá de las fronteras, de que tú siempre, Señor, has sido fiel con tu pueblo. Y nosotros, cada uno de nosotros, seremos testigos de tu amor y de tu misericordia. Porque nunca, Señor, en este tiempo va a faltar pan en nuestra mesa. Porque nunca jamás decaerán las grandes misericordias de ti hacia nosotros. Por eso te alabamos y por eso te bendecimos. Y por eso, Señor, en medio de la congregación te alabaremos, te cantaremos salmos, porque reconocemos que eres tú, Señor, el que nos llena del poder que necesitamos para hacer todo aquello que tú nos has encargado. Te ruego, Señor, que si alguno de nosotros, alguno de mis hermanos, hermanas en su casa, en este tiempo han sentido que no han podido, podamos todos los días conectarnos contigo, todos los días comunicarnos contigo, para entonces, Señor, tener siempre una doble porción de tu Espíritu para poder hacer todo aquello que tú nos has encargado. Renueva las fuerzas, Señor, de cada uno de mis hermanos y mis hermanas. Y en medio de esta situación, que nunca, Señor, cese tu misericordia en medio de tu pueblo. En el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos por tu obra en medio de nosotros. Mis amados hermanos y hermanas, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión de su Santo y Divino Espíritu sea con cada uno de ustedes, sea con cada uno de sus seres queridos y sea con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén.
En Dios haremos proezas.